El alcance de esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y transacciones con partes individuales en una auditoría de estados financieros. También nos habla de la naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas, ya que muchas de las transacciones con partes vinculadas se producen en el curso normal de los negocios. En tales circunstancias, puede que no impliquen un mayor riesgo de incorrección material en los estados financieros, las transacciones con partes no vinculadas. Sin embargo, la naturaleza de las transacciones y relaciones con partes vinculadas puede en algunas circunstancias dar lugar a mayores riesgos de incorrección material en estados financieros. Por ejemplo, las partes vinculadas puede que operen a través de un extenso y complejo entramado de relaciones y estructuras, con el consiguiente aumento de la complejidad de las transacciones realizadas con ellas. Los sistemas de información pueden resultar ineficaces para identificar o resumir las transacciones y saldos pendientes existentes entre una entidad y las partes vinculadas. Las transacciones con partes vinculadas puede que no realicen en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, es posible que algunas transacciones con partes vinculadas se efectúen sin contraprestación. La responsabilidad del auditor. Dado que las partes vinculadas no son independientes entre sí, muchos marcos de información financiera establecen requerimientos específicos relativos a la contabilización y a la información a revelar. En el caso de relaciones, transacciones y saldos con partes vinculadas, los cuales permiten a los usuarios de los estados financieros comprender su naturaleza y sus efectos reales o posibles en los estados financieros. En el caso de que el marco de información financiera aplicable establezca dichos requerimientos, el auditor tiene la responsabilidad de aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material debidos a una contabilización o revelación inadecuada por parte de la entidad de conformidad con los requerimientos del marco de las relaciones, las transacciones o los saldos con las partes vinculadas. Un saludo para todos. Continuando con la NIA. Conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas. Se considerará de manera específica la posibilidad de que los estados financieros contengan una incorrección material debido a fraude o error que puede derivarse de las relaciones y transacciones de la entidad con las partes vinculadas. La naturaleza, la extensión de las relaciones y transacciones de la entidad como partes vinculadas, el escepticismo profesional durante toda la auditoría, los registros o documentos que puedan indicar la existencia o relación o transacciones con partes vinculadas, la importancia que la dirección y los responsables del gobierno de la entidad conceden a la identificación contabilización adecuada. El auditor indagará ante la dirección sobre las siguientes cuestiones. Es probable que la dirección pueda disponer fácilmente de información sobre la identificación de las partes vinculadas de la entidad, debido a que los sistemas de información de la entidad tendrán que registrar, procesar y resumir las relaciones y transacciones con las partes vinculadas. Sin embargo, si el marco no establece el requerimiento sobre las partes vinculadas, la entidad puede carecer de dichos sistemas de información. En estas circunstancias, es posible que la dirección no tenga conocimiento de la existencia de todas las partes vinculadas. No obstante, sigue siendo aplicable las partes aplicable en el requerimiento, al igual que la naturaleza de las relaciones existentes entre la entidad y dichas partes vinculadas. Si la entidad ha realizado transacciones con dichas partes vinculadas durante el periodo y de ser así, el tipo de objeto de dichas transacciones. También
El auditor indagará ante la dirección y otras personas de la entidad aplicar a otros procedimientos de valoración de riesgos que considere adecuados con el fin de obtener conocimientos de los controles que en su caso la dirección haya establecido para identificar, contabilizar, revelar relaciones y transacciones con partes vinculadas de conformidad con el marco de información aplicable en este sentido. Autorizar y aprobar las transacciones y los acuerdos significativos con las partes vinculadas. Como ejemplo de estos tenemos el seguimiento de los controles destinados y la aprobación de los términos y las condiciones de las transacciones, al igual autorización y aprobación de las transacciones y los acuerdos significativos ajenos al curso normal del negocio. También tenemos la especial atención a la información sobre partes vinculadas al revisar los registros o documentos. Durante la realización de la auditoría, al inspeccionar los registros o documentos, el auditor mantendrá una especial atención a aquellos acuerdos u otra información que puedan identificar la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que la dirección previamente o no hubiera identificado o revelado al auditor. Durante la realización de la auditoría, el auditor puede inspeccionar los registros y documentos que le pueden proporcionar la información sobre la relación y las transacciones con partes vinculadas, como son ejemplo la confirmación con terceros, las declaraciones de impuesto, la información proporcionada por la entidad, los registros de los accionistas, las declaraciones de conflictos de intereses, los registros de las inversiones de la entidad, los contratos de acuerdo con miembros, los contratos y acuerdos significativos ajenos, las facturas correspondientes específicas procedentes de los asesores, las pólizas de seguro, los contratos significativos, eh, los informes de la función de auditoría interna y los documentos asociados. Continuamos con la NIA. Muchas gracias. Buen día compañeros, buen día Lick. Esta parte nos habla acerca que cuando se identifique la existencia de transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios, se debe indagar ante la dirección sobre la naturaleza de dichas transacciones y la posibilidad de que le participan en ellas partes vinculadas. Luego de haber averiguado en ello, se debe compartir la información obtenida con el resto del equipo del encargo. Tenemos identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Se debe luego de identificar y valorar los riesgos, identificar cuáles de ellos son más significativos que hayan realizado las partes vinculadas y que sean ajenas al curso normal del negocio de la entidad, los cuales den lugar a riesgos muy altos, y además también se debe tener en cuenta las incorrecciones generadas por fraude al momento de valorar el riesgo. Gracias. Muy buena tarde. Para continuar con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es la respuesta a los riesgos de incorrección material asociado a las respuestas y transacciones con partes vinculadas. Pues según la norma en su párrafo número 20 nos indica que pues el auditor en uno de los requerimientos que la NIA 330 nos da, tenemos que responder a los riesgos valorados. Para esto, nosotros como auditores debemos de diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría posteriores con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los riesgos que se puedan tener o las incorrecciones materiales asociados a las relaciones que tengan las empresas con partes vinculadas. Con este entendido, podemos darnos cuenta de que la norma nos habla específicamente en estos párrafos
de la identificación de partes vinculadas o de transacciones que sean significativas con partes vinculadas no identificadas o no reveladas previamente. Prácticamente lo que la norma nos indica es que como auditores nosotros tenemos la obligación de poder identificar esas transacciones. Si no fueron identificadas o no fueron reveladas previamente por la dirección, nosotros como auditores tenemos que aplicar los diferentes procedimientos de auditoría, los que nosotros consideremos que son los necesarios o los adecuados para poder tener y obtener la información acerca de estas transacciones. La norma nos indica que si no son identificados o no se hayan revelados, debemos de realizar la comunicación de inmediato de la información relevante a los miembros del restantes del encargo de auditoría. Y si en dado caso el marco de información financiera lo establece, tendríamos que pedir a la dirección que identifique todas estas transacciones con estas partes vinculadas que no fueron identificadas o reveladas. También debemos de indagar el motivo de los controles internos de por qué motivo no fueron reveladas estas transacciones que las entidades puedan tener con las partes vinculadas. Y como ya lo había indicado, pues prácticamente nos habla acerca de realizar o aplicar los procedimientos de auditoría adecuados con el fin de obtener la información de estas transacciones. La norma también nos indica que si nosotros como auditores identificamos ciertas transacciones con partes vinculadas que no son del giro normal de la empresa, que también debemos de realizar los que son los procedimientos de auditoría correspondientes. En este caso, pues nos corresponderá inspeccionar si hay contratos o acuerdos y debemos de evaluar en el fundamento empresarial de las transacciones, es decir, cuál es el fin de estas transacciones. De igual forma, debemos de identificar y que nos tienen que proporcionar la información, los procedimientos, sin el fin de estas transacciones que no son del giro normal de la empresa, que puede hacer que se deban a alguna información financiera fraudulenta. Y aquí es donde entraría nuestra responsabilidad como auditores con respecto a lo que es el fraude. El concepto de las transacciones con partes vinculadas realizadas en condiciones de independencia mutua. Según las normas de auditoría, cuando la dirección afirma que una transacción con una parte vinculada se realizó en condiciones similares a las de una transacción independiente, el auditor tiene la responsabilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde la afirmación. La dificultad principal radica en que no solo se trata de verificar el precio de la transacción, sino de asegurarse de que los términos y las condiciones, como las condiciones de crédito, contingencias y gastos específicos, sean comparables a los que se habrían acordado con una parte no vinculada. Esto es fundamental para asegurar la transparencia y la precisión en la presentación de los estados financieros. Las dificultades en la evidencia de auditoría. Las dificultades prácticas que enfrentan los auditores al tratar de obtener evidencia sobre la equivalencia de las transacciones con partes vinculadas y las realizadas en condiciones de independencia mutua, aunque pueden ser relativamente fácil comparar los precios de las transacciones, en la práctica es mucho más complejo evaluar si otros aspectos como las condiciones contractuales y los términos financieros son realmente equivalentes. Esto se debe a que muchas variables pueden diferir entre transacciones como los plazos de pago, garantías o condiciones que podrían aplicarse a las transacciones con partes vinculadas. Por lo tanto, existe un riesgo significativo de que la afirmación de la dirección contenga errores materiales si no se verifica exhaustivamente cada aspecto de la transacción. La justificación y evaluación de la afirmación.
¿Cómo la dirección puede justificar su afirmación de que una transacción como parte vinculada se realizó en condiciones equivalentes a las transacciones independientes? La justificación puede incluir la comparación de las transacciones similares realizadas con partes no vinculadas, la contratación de expertos externos para validar las condiciones de mercado o la comparación con datos de mercado conocidos desde la perspectiva del auditor. Evaluar esta justificación implica revisar el proceso que ha seguido la dirección para sustentar su afirmación, verificando la fuente de los datos y realizando pruebas para asegurarse de que son precisos y relevantes. Además, es importante evaluar la razonabilidad de cualquier hipótesis significativa que a la dirección haya utilizado en su justificación. Este proceso ayuda a garantizar que cualquier afirmación sobre la equivalencia de las condiciones de transacciones, esto respalda por la evidencia sólida obtenida por la auditoría. La relación de transacciones no independientes. La importancia de la revelación adecuada de las transacciones con partes vinculadas que no se hayan realizado en condiciones de independencia mutua. Algunos marcos financieros exigen que se revele esta información para proporcionar una imagen fiel de las operaciones de la entidad. El auditor debe evaluar si esta revelación es completa y comprensible para evitar males entendidos o información engañosa en los estados financieros. Además, es crucial que el auditor comunique cualquier omisión o irregularidad significativa identificada durante la auditoría a los responsables del gobierno de la entidad. Esto puede incluir la falta de revelación intencionada o no intencionada de la dirección, indicios de fraude, desacuerdos sobre la contabilización o incluso posibles incumplimientos legales relacionados con las transacciones con partes vinculadas. La comunicación clara y detallada es esencial para mantener la integridad del proceso de auditoría y asegurar la confianza en los estados financieros. Agradecemos su atención. Gracias.